El dispositivo que dará vida a nuestros circuitos y el cual nos permitiría verificar la funcionalidad de ellos se denomina fuente de corriente constante o fuente DC y la veremos a continuación. Ok, vamos a hablar sobre lo que es la fuente Keysight, esta que tenemos acá, que ven por acá, es una modelo 3630A. Es una fuente que posee es una fuente de triple salida, triple output DC power supply. Tenemos una por aquí, un punto en común y otras dos salidas y un punto para hacer la interconexión con la carcasa o el contenedor de esta fuente y el sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico. Este, ok, esta fuente, si se lograra ver un poquitito más en detalle por aquí, vamos a ver que tiene ciertas capacidades. La primera dice de 0 a 6 volts, 2,5 amperes. Ok, esa es nuestra primera fuente que está acá. En la primer terminal de conexión dice más 6, entonces aquí lo que tenemos es una fuente variable DC que va de 0 a 6 volts. Ok, y que tiene una capacidad para entregarnos 2,5 amperes como máximo. Entonces, eso es algo característico en las fuentes. Tenemos una tensión variable de un mínimo a un máximo y adicionalmente tenemos un máximo de corriente que podemos estar entregando al equipo. Por lo tanto, una máxima potencia que podemos entregar. Más allá dice que posee de 0 a más menos 20 volts. O sea, tenemos tensiones variables de 0 a 20, pero con una corriente mucho menor, dice de 0,5 amperes, ¿ok? Entonces, en este caso son 10 watts. Eso corresponde, más o menos 20 volts, corresponde a las otras dos salidas. Esta es la 20 positiva y esta es la 20 negativa. Ambas variables nuevamente, pero recuerden, con una menor cantidad de corriente. Por aquí lo que tenemos es el típico o usual display de los equipos. Este display nos va a mostrar la tensión por este lado izquierdo y la corriente por este lado derecho. De hecho, silenciando en este momento. Vamos a desconectar momentáneamente esto. Van a notar que hay una tensión ahí mostrándose y hay una determinada corriente. Por este lado tenemos un indicador con tres LED, más 6, más 20 y menos 20, y dice Re-Overload. Eso lo que nos va a indicar es que si en un determinado momento realizamos o provocamos una sobrecarga en alguna de estas fuentes, ya sea por una demanda mayor a la permitida en esta fuente o por un cortocircuito, estos indicadores LED se nos van a encender. Ok, ya por aquí teníamos el indicador de encendido apagado y por acá vean que tenemos tres botones. Estos tres botones, más 6, más 20 y menos 20, básicamente nos indican qué es lo que se nos está desplegando, mostrando el display LED. Entonces, si yo presiono la de 6, en ese momento dice que la fuente de 6, que es esta, que se conecta entre el común y el de 6, dice que tiene 5 volts en la salida, corriente en este momento 0. ¿Cómo cambio yo esa tensión? Pues con este control rotativo que tenemos por acá, desde un máximo de 6, bueno, desde un mínimo de 0 hasta un máximo ideal de 6. Vean que nos da un poco más, eso es también común en las fuentes, nos pueden entregar un poco más de tensión. Sin embargo, las características que nos da el fabricante, siempre recuerden eso, es en base a lo que él nos está indicando en su ficha o en sus características. Máximo 6 volts, máximo 2,5 amperes. Podremos pasarnos un poquitito más en tensión, es posible, pero seguramente nos va a proporcionar una menor cantidad de corriente. Para eso existen unas gráficas que normalmente en los manuales, y si buscamos el manual de podemos obtener que es cuánto más allá yo puedo superar las capacidades de la fuente. Y ahí se nos indican unas gráficas de cómo es esta característica, ¿verdad? Vean que si selecciono la de 20, me da un valor distinto de tensión. ¿De dónde controlo ese valor? Pues lo controlo de este control rotativo que tengo en el centro que dice más menos 20 por acá. Vean que me lo puedo llevar desde 0 nuevamente hasta un máximo igual, ideal 20, pero me está dando 23. Nuevamente podemos superar un poco, pero vamos a limitarnos por otro lado. Eso sería la positiva. Vamos, ya les explico qué es esta. Vamos a irnos a la negativa. Y si ven la negativa, vean que en la positiva, bueno, tenemos menos 23, vean que en la positiva tenemos también 23. ¿Qué quiere decir esto? Vean, vamos a bajar la... Vamos a ponerla en 9 y vamos a irnos a la negativa. Y vean que obtenemos también aproximadamente 9,1.
¿Qué quiere decir esto? Con este control rotativo yo controlo tanto la fuente positiva como la fuente negativa, ambas al mismo tiempo. Algo muy útil cuando estamos trabajando con amplificadores operacionales, por ejemplo, que necesitamos más o menos una tensión idéntica en ambos puntos. Sin embargo, ¿qué pasa si requiero, por ejemplo, unos 10 volts aproximadamente en la fuente positiva y requiero una tensión negativa distinta por mi circuito? Para eso existe este otro control rotativo que se llama tracking ratio. El tracking ratio tiene dos posiciones, o bueno, dos modos. En fixed, que es fijo, cuando lo tenemos en fixed, que en ese momento está aquí, la fuente positiva y negativa trabajan ambas al mismo tiempo con el control rotativo que yo tengo acá. Pero si yo quiero mover la fuente positiva a 10 y la fuente negativa a 5, puedo mover el tracking ratio a un valor distinto de fijo y me lo puedo llevar a un 50%, que tal vez está como por acá. Entonces en ese momento vean que ya obtengo 4.55, 5, hablemos de 5, y tengo 10 por el otro lado. Entonces con el tracking ratio yo lo que hago es una relación entre la fuente positiva y la fuente negativa. Normalmente estaría ubicado en fijo, ¿ok? Vean que en ningún momento el indicador de corriente se nos está pasando o nos está marcando algo. ¿Por qué razón? Recuerden que esto es una fuente de tensión constante, no es una fuente de corriente constante. La corriente que nos va a desplegar este display LED acá va a ser la que nos está demandando la carga. En este momento no tengo carga conectada, por lo tanto hay 0. Vamos a conectar este cable banana para alimentar el circuito. Y ven que en el momento que alimento ese circuito ya la corriente empieza a aumentar, y ahí nos está indicando. Vean que en ese momento tengo alimentado el circuito, vamos a ponerlo a 5, él funciona a 5, ¿verdad? Este es un problema y una observación de las fuentes de este tipo con control rotativo, que es un poco difícil a veces colocar tensiones precisas o exactas a las que uno desea. Entonces vean que en este momento tenemos 5 volts, tenemos 10 miliamperes, 100 miliamperes por ahí. Vean que si me paso a la de 20, me indica que la fuente de 20 está en 10 y aquí la puedo mover. Y vean que no tengo mayor cambio allá. ¿Por qué razón? Porque la de 6 sigue en su valor anterior. O sea, son fuentes por separado que las controlo de manera separada. Entonces siempre recuerden que este selector de botones lo único que me hace es cambiar quién tengo yo en esta zona, a quién estoy viendo yo o midiendo en esta zona, ¿verdad? Entonces las fuentes siempre van a permanecer encendidas. Un último detalle, vean que la fuente entonces nuevamente me puede entregar, por ejemplo, la de 5, la de 6 me puede entregar 5 volts, pero a máximo 2,5 amperes. ¿Qué pasa si yo requiero 5 volts, pero no es muy común? Pero ¿qué pasa si requiero 3 amperes? Ya supero el límite de la fuente. En ese momento yo necesito conectar fuentes en paralelo o en serie, necesito hacer configuraciones distintas. Entonces, ¿qué pasa si requiero más corriente? Ok, si requiero más corriente, lo que tengo que hacer es conectar dos fuentes en paralelo. Vean que esta fuente DC tiene el punto común ya interconectado. Si quiero conectar dos fuentes en paralelo, puedo interconectar la de 6 y la de 20 en paralelo con ciertas consideraciones. Pongo esta en 5, por ejemplo, si quiero 5, y esta la tengo que colocar también en 5, pero tengo que colocarla en 5, pero un poquitito más arriba, ¿verdad? Muy poco, porque ambas van a estar conectadas en paralelo. ¿Qué hago con eso? Ya consigo una fuente que me entrega por un lado 2,5 amperes y por el otro lado tengo otros 0,5 que vamos a tener por ahí añadidos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo más bien lo que quiero es 25 volts? Vean que esta llega hasta 20 positivos. Entonces, en ese momento yo voy a requerir conectar fuentes en serie. Las fuentes en serie, entonces, como ya este punto está en común, ¿qué hago? Nada más tomo una salida de mi fuente de la de 6 y una salida de mi fuente de la de 20. Y ya con eso puedo obtener, controlando la de 6 y la de 20 por separado, puedo obtener los 25, ¿ok? Pero vamos a estar limitados nuevamente en la corriente máxima que me pueden entregar. ¿Cuánto es la corriente máxima que me pueden entregar?
0,5 amperes. Entonces esa va a ser la limitante. Como ven, esto es la fuente Keysight, es bastante sencilla, es una fuente fácil de utilizar, muy rápida, muy funcional. Y ahorita vamos a pasarnos para lo que es la Rigol, que ya tiene un poquitito más de funciones. Bueno, ahora es el turno de la Rigol. En este caso tenemos una fuente marca Rigol, modelo DP832, para que investiguen un poquitito más al respecto en su manual. Siempre recuerden revisar manuales de los equipos. Eso es lo que siempre debemos hacer en primera instancia. Dice que es una DC Power Supply, una fuente de tensión constante, pero dice que es programable. ¿Qué es eso de programable o qué cambia con respecto a la anterior? Pues la anterior que vivimos es una fuente DC, igualmente funcional. Esta tiene las mismas características, un poco de funciones adicionales, más avanzadas, con mayor versatilidad. Pero el asunto de programable es que yo a ella la puedo controlar desde otros puntos remotos. Llámese entradas externas de algún circuito o a través de red. Ella tiene una conexión, tiene conexiones exteriores en la parte posterior, perdón, para entradas y salidas, y tiene una conexión de red. Entonces, bueno, adicionalmente, al llamarse programable, vamos a tener la posibilidad de características que nosotros deseamos colocar en nuestra fuente, tensiones, límites, que funcionen en serie, en paralelo, en fin, cualquier cosa que queramos hacer, lo podemos grabar como algo previo o como una configuración almacenada que podemos reutilizar en otro momento. Entonces por eso también se le llaman fuentes de poder programables. Ok, para este caso, aunque parece bastante más compleja, tenemos exactamente lo mismo. Tenemos una fuente DC con una salida, aquí tenemos una en estas dos terminales, dos segunda salida y tres. Ok, entonces vean que a pesar de que se ve bastante más grande y bastante más compleja, tenemos tres fuentes, o una fuente triple, si lo queremos llamar así, y nuevamente tenemos la conexión a lo que es la carcasa de nuestro equipo y al sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico del edificio. En este caso tenemos una fuente inicialmente por acá de más menos variable, 30 volts, vean que tenemos bastante más capacidad, con 3 amperes. ¿Okay? Entonces también por esa razón es que se hace la fuente más grande, tiene más capacidad de tensión y más capacidad de corriente, por tanto nos entrega mayor cantidad de potencia. Por aquí tenemos también otra fuente de 30 volts, 3 amperes, idénticas, aisladas, al igual que en la anterior. Las fuentes DC son aisladas, no crean que esto está interconectado aquí con alguna tierra, la mal llamada tierra en los circuitos, que no se debería decir tierra. En realidad en las fuentes DC es referencia. Entonces esta tensión es entre este punto y esta referencia. Esta tensión es entre este punto y esta referencia. Y aquí tenemos otra fuente entre este punto y esta referencia, pero en este caso es una fuente de 5 volts máximo, 3 amperes. ¿Ok? Entonces igual tenemos tres salidas. Tenemos un display bastante avanzado o mejorado, que puede verse de dos formas, ¿verdad? Puede verse a nivel como de reloj digital, ¿verdad? O a nivel de display con varia información. Esta es mi preferida. Tenemos una serie de botones en la parte de abajo, que cada botón está asociado a la opción que aparezca en pantalla aquí abajo. En este caso tenemos Voltage, Current, OVP. Esto es Over Voltage Protection. Esto es Over Current Protection. Y esto es Track. Ahorita vamos a ver qué es. Entonces cada botón de estos está asociado a la opción que tengamos en este momento en pantalla. Por aquí tenemos tres botones. Vean que dicen On Off, On Off, On Off. Y nos marca 1, 2 y 3. Estos son los selectores entre las distintas fuentes. Vean que si los presiono, vamos cambiando entre las distintas fuentes. Con esto yo selecciono cuál fuente quiero ajustar o definir, con la cual quiero trabajar. Entonces una vez que yo me paro en alguna de ellas, ya puedo empezar a modificarla. Con los on-off, básicamente en esta, vean que en esta fuente tengo una mayor versatilidad. En la pasada todo estaba encendido. En esta fuente ahora tengo control de cada fuente por separado. Si quiero las apago o las enciendo de manera separada. Tenemos un botón adicional
de encendido total o apagado total. Bueno, ahí no puedo encenderlas al mismo tiempo porque me pide que habilite esa función. ¿Ok? Tenemos una serie de botones para realizar ciertas cosas. El de display para hacer configuraciones del display. El de storage era lo que les hablaba. Yo puedo guardar configuraciones de la fuente dentro de la misma fuente. O sea, tiene una memoria interna. Y volver a reutilizarlas en algún otro momento. Ahí está la parte de display, ahí está la parte de utility, que aquí es donde ya yo hago configuraciones más avanzadas a lo que respecta a la fuente. Por aquí tengo temporizador, un botón de ayuda. Por aquí tengo un botón de opciones avanzadas. Dependiendo de la fuente y del firmware que tenga ella, yo tengo posibilidad de hacer ciertas cosas. Vean que por ahí nos da esa información, pero bueno, esos ya serían más funciones avanzadas. Por este lado tengo una serie de botones muy cómodos. Lo del centro es un control. Bueno, ahí suena porque no me deja moverlo, pero es un control rotativo muy útil para moverme entre los sitios de aquí. Tengo una serie de botones que puedo utilizar para definir la fuente. Tengo una serie de botones que son como shortcuts o atajos para cuando estoy definiendo cuánta tensión o cuánta corriente límite quiero. Y por ahí unos botones de back, ok y preset, en fin. Las funciones de estas son muchas, entonces vamos a ver unas rápidamente. Si ya tienen curiosidad por ver cómo modificar alguna otra, como les digo, lo más recomendable es revisar siempre el manual. Entonces, inicialmente vamos a apagar todas las fuentes. Recuerden que con esta seleccionamos qué fuente quiero modificar. Voy a modificar primero la fuente número 1, entonces me paro en la fuente número 1 y con voltage selecciono el botón inicial. Vean que voltage ya se me pone de otro color y ya se me ilumina por aquí este display. Dice que tengo 5.03. Si yo quiero modificar esa tensión, puedo empezar a jugar con todos estos controles. Entonces vean, me voy a mover de izquierda a derecha. Vean que ahí me muevo entre los distintos dígitos. Con el botón del centro ya estoy parado en 5, entonces puedo moverme hacia arriba o hacia abajo. Ahí puedo moverme. O la otra opción es, yo necesito una tensión. ¿Cuánto? 5. 5.0. Rápidamente, ¿para qué son estos atajos? Para colocar tensiones o corrientes más rápido. Entonces vean que pongo 5.0 volts, ya la fuente se me coloca en 5 volts. ¿Qué pasa si quiero 500 mili? Entonces 500 y rápidamente pongo milivolts, que está aquí abajo. Vean que la fuente se me pone en 0.5 volts, ¿ok? Entonces, de esa forma yo controlo cuánto es la tensión. Como les digo, hay varias formas en que ustedes pueden colocarlo. Ya es el gusto de cada quien. Ahora, corriente. Recuerden, la corriente en una fuente es límite. Nunca piensen que ustedes van a colocar una cantidad de corriente que es la que va a entregar a la fuente. No, es límite. La demanda va a estar dada por la carga que yo conecte. Entonces, por ejemplo, ahí dice que parece que está en punto 3. Entonces vamos a ponerle que el límite para esta fuente sea 1.0. Y nuevamente me voy al atajo amperes. Entonces ya ahí me pone el límite para esta fuente de corriente ahorita. Va a ser de 1 ampere o de 100 miliamperes. Entonces ven, rápidamente ustedes seleccionan entre amperes, miliamperes, que es lo más común que uno está trabajando en electrónica. Ahora, eso es el límite. Entonces, ¿qué pasa? Vean que es programable, yo lo puedo subir o bajar. ¿Qué pasa si yo supero? Pues la fuente me va a dar una indicación de ya no te voy a poder entregar más esa corriente. Entonces posiblemente la tensión en ese momento empiece a reducirse. Ahora, hay otra función, vean, dice OVP o Over Voltage Protection. Entonces yo puedo seleccionarle a esa fuente si tengo un circuito que trabaja 5 y es muy sensible, por seguridad, por alguna mala configuración que haga de camino, puedo ponerle un límite de tensión. Entonces vamos a ponerle 6 volts para hacer una prueba. Vamos a ponerle 6 volts, ok.
Asimismo puedo limitar la corriente. La corriente puedo limitarla a 100 milis, 100 miliamperes. Ok, y ahora me voy a ir a la fuente, voy a mover la tensión y voy a intentar poner 7. Vamos a ver, bueno, vamos a subirlo, vamos a pasarlo allá y vamos a... Déjenme ver, vamos a ver. 7 volts, vamos a intentar ponerle 7 volts y voy a intentar encenderla. Ahí me dice, el canal 1 se activó la protección, vamos a ponerlo otra vez, que se activó la protección de sobretensión. Lo mismo va a pasar con la protección de sobrecorriente. ¿Y qué hace ella? Por seguridad me la paga. Ok, entonces ese es el tema con la protección de sobretensión o la protección de sobrecorriente. El otro que tenemos aquí, que es muy útil también, es cuando dice track off. Si lo encendemos, vamos a notar que se nos pone un simbolito aquí. En este momento nosotros estamos haciendo un track, o la fuente 2 va a estar siguiendo a la fuente 1. Entonces todo lo que hagamos en la fuente 1 se va a replicar en la fuente 2. Entonces si yo me voy a la fuente 1 y quiero cambiar la corriente y empiezo, vamos a subirla por ahí, empiezo a subirla y a bajarla, noten que aquí tengo 12 y noten que aquí tengo 12. Entonces ambas fuentes se empiezan a mover al mismo tiempo. Lo mismo que para corriente. Si yo limito una, en corriente no se nos va a limitar. Sería a nivel de tensión. ¿Para qué sirve esto? Cuando requerimos hacer una conexión en paralelo, ¿ok? La fuente 1 en paralelo con la fuente 2. Requerimos que ambas vayan a la misma tensión. Entonces, para entregar más corriente, y nuevamente la corriente, para entregar más tensión, más corriente, sí. Y la corriente la limitamos por separado. Bueno, aquí me puedo ir a la fuente 3. En la fuente 3, de igual forma podemos hacer modificaciones. Vean que superamos el límite. ¿Por qué? Porque vean que el límite por acá está en 5. Entonces, ya no lo podemos sobrepasar, porque vean que esta fuente es hasta 5 volts. Esta es hasta 30, esta es hasta 5. Entonces, por más que queramos hacer eso, no lo vamos a lograr. Ok, entonces, en resumen, esas son las funciones más básicas que podemos obtener de la fuente Rigol. Es una fuente, como les decía, vamos a apagar esta, vamos a encender esta, vamos a deshabilitarle la protección de sobretensión, y ya nos debería dejar encenderla. Ok, sí, ahora sí. Le vamos a quitar el track para que nos deje controlar nada más. Ahora vamos a hacer otra vez la prueba, vamos a apagarla, vamos a conectarla a nuestro circuito y vean que no hay efecto alguno. Ya la encendemos, ya nos va a mostrar un nivel de corriente, un nivel de tensión. Vamos a colocar esto un poco más bajo, nada más. Recordemos que ese circuito vamos a colocarlo en 5.0 volts y vamos a encenderlo. Ok, ahí lo tenemos. Ya nos da una indicación de corriente, una indicación de potencia bastante importante, que a veces no es muy viable obtenerla, o no se puede obtener fácilmente en las otras fuentes. Ya esta, como les digo, nos da más información. En resumen, esta es una fuente bastante versátil, bastante útil, con la cual podemos hacer muchas cosas de manera más versátil, pero que sin embargo vean que sigue cumpliendo la misma función: realizar la alimentación de nuestro circuito. Cualquier duda o consulta, no duden en realizarlo en comentarios o revisar siempre el manual del fabricante. Ok, como vimos, la fuente DC es un equipo bastante sencillo, súper fácil de utilizar, de lo básico y primero que debemos tener en un laboratorio de electrónica, en un taller de electrónica o en un espacio donde trabajemos con circuitos electrónicos. Vieron que a pesar de que tenemos una fuente muy sencilla como la Keysight, y una fuente un poco más avanzada como la programable Rigol, al final obtenemos lo mismo: un dispositivo que nos entrega
una serie de valores de tensión constantes, fijos o variables, que nos permiten alimentar nuestros circuitos y comprobar su funcionalidad. Aquí a mi derecha tengo una fuente un poco más antigua, las que utilizábamos en este laboratorio, aunque se ve menos funcional. Tenemos exactamente las mismas capacidades, una serie de salidas, una serie de tensiones, con la cual podemos alimentar nuestros circuitos. Entonces podemos trabajar básicamente que con cualquiera de estas. Esto sería todo por el momento. Muchas gracias. Mi nombre es Diego Redondo y nos vemos la próxima.